Hola a todos. Bueno, en este teórico vamos a hablar del proceso de transcripción y de cómo a partir de un ADN genómico o un ADN en general se puede generar un ARN. Como un ejemplo de cómo la transcripción y la traducción puede afectar a un organismo es que vamos a hablar de la mariposa monarca. La mariposa monarca es un clásico ejemplo de inmigración de insectos en biología y lo que esta mariposa lo que hace es volar desde el centro de México hasta casi el norte de Estados Unidos, dependiendo de la temperatura y de la primavera y el otoño, para poder reproducirse y poder alimentarse. Este organismo, como pueden ver acá, es un organismo muy lindo, una mariposa con colores rojos, negros, pero una característica, eclosiona a partir de una oruga. O sea, hay un organismo que tiene, si pueden ver acá el carotipo de la mariposa monarca, es 2n igual a 60, o sea que tiene 60 cromosomas, los machos tienen WW, las hembras tienen WZ. Y como pueden ver, lo que ocurre es que a partir del mismo ADN genómico, o sea, a partir de la misma información, este organismo genera primero una oruga que se alimenta a partir de hojas y después una mariposa que eclosiona a partir de una pupa y después tiene capacidad de mirar. O sea, son dos organismos completamente diferentes con la misma información. Y esto se debe a la transcripción, la traducción y la epigenética, que no es un tema que vamos a ver en este práctico, pero la epigenética es cómo se modifica el ADN a partir de modificaciones, por ejemplo, metilaciones, aceleraciones de histonas, o sea, cómo modificaciones no a las secuencias del ADN afectan su procesamiento de información. Hay miles de ejemplos de este tipo. Por ejemplo, en reptiles tenemos que un renacuajo termina convirtiéndose en un sapo, y si piensan, el renacuajo tiene una cola sin patas, después termina generando un ser vivo que tiene patas, tiene ojos bastante complejos, y todo esto a partir de la misma información genética. Y también, el ejemplo clásico de las orugas come madera, no me acuerdo el nombre en este momento, pero bueno, son estas orugas que comen la madera y que después terminan formando una mariposita que, si bien esta mariposita en su casa, tengan cuidado con los muebles, son capaces de un organismo que come madera a otro que come restos, detritos de organismos vivos. Ahora vamos directamente a qué es la transcripción. En el dogma central se describe que del ADN se pasa al ARN y del ARN a una proteína, y eso se produce a través de la transcripción. El ADN a su vez se replica, se puede replicar y generar copias de sí mismo, y después lo que vamos a ver es que el dogma central no es tan directo como se lo ejemplificó originalmente, pero a partir de un ADN se puede transmitir información a través de la transcripción en el ARN. Y la diferencia más importante, que ya la vieron en Biología 1, pero la vamos a repetir para tenerlo claro, es que el ARN tiene una uridina en vez de una timina como base complementaria a la adenina. Y bueno, es una uridina ribonucleica, no es desoxirribonucleica. Y lo que tiene esta molécula es que permite diferenciar en una secuencia, además de si es desoxirribonucleico o ribonucleico, la presencia de uridina permite diferenciar un ARN de un ADN. ¿Cuáles son las diferencias más importantes entre procariotas y eucariotas? La transcripción se realiza en el caso de las bacterias, la transcripción y la traducción se realiza en el mismo espacio, que como no tiene una separación espacial, no hay un núcleo, no hay un citoplasma, todo se realiza en el mismo espacio, todo se realiza en el citoplasma, diríamos, de la bacteria, y no hay una separación espacial. En el caso de los eucariotas hay bastantes procesos, pero la transcripción se lleva a cabo en el núcleo y la traducción se lleva a cabo en el citoplasma. Hay una separación espacial entre los dos procesos.
A su vez, que es lo que vamos a ver en esta clase, el ARN se procesa, hay diferentes procesos de maduración, de edición, de procesamiento, de como control de calidad para chequear que pueda salir al citoplasma este ARN cuando está finalmente procesado. Bueno, para definir el gen, hay una clásica definición que la voy a leer para que sea más precisa la explicación. Es una unidad de ADN con información para la síntesis de un ARN funcional o una cadena polipeptídica. Como ven, esto está hablando de transcripción y o traducción al mismo tiempo, porque habla de ARN funcional o cadena polipeptídica. Pero hay muchos problemas con esta definición, porque a partir de que se creó la definición de gen, surgieron diferentes cosas que no se conocían en el momento de la definición. Por ejemplo, un gen dentro del intrón de otro gen. Esto significa que tienen una secuencia de ADN que tiene inserto dentro de una secuencia descartable de un gen metido dentro. Un mismo gen puede producir dos productos proteicos diferentes. Los elementos regulatorios distantes, por ejemplo, hay secuencias que se llaman enhancer, que lo que hacen los enhancer es aumentar la actividad transcripcional de un gen, pero por ahí hay 5 genes en el medio, en la secuencia, o sea, no es lineal la regulación transcripcional de ese gen, sino que hay en el medio un montón de genes no regulados por ese enhancer que están siendo modificados por la actividad de ese enhancer, o esa secuencia de ADN que está a megabases de distancia. Bueno, las famosas modificaciones epigenéticas, que hablé un poco antes de eso, puede haber modificaciones que lo que hagan es hacer que un gen no se exprese o que se sobreexprese, y por ahí lo que hace es que un exón o un intrón se pierda, perdón, un exón se pierde y se transforma en un intrón en una secuencia, y uno lo piensa y la información no está en el ADN, está en epigenética, o sea, está sobre el ADN la información que produce esa ARN funcional o de la cadena polipeptídica. Un ARN que es modificado enzimáticamente, eso significa que por ejemplo, en los linfocitos T hay variaciones que se dan sobre la secuencia del ARN directamente, no sobre el genómico, sino que el ARN tiene modificaciones sobre su secuencia para producir posteriormente mayores variantes de anticuerpos. Por ejemplo, los linfocitos B tienen un sistema que no recuerdo el nombre en este momento, pero es un sistema que puede proveer de mayores variantes por unas modificaciones post-transcripcionales. Y después, por ejemplo, el último punto es un producto proteico, o sea, ya sería una proteína, ya habría pasado la transcripción y la traducción, que puede clivarse y generar dos productos funcionales diferentes. O sea, por ejemplo, uno puede funcionar en una unidad metabólica y otro en otra, y uno piensa que el gen es una unidad funcional que genera un solo metabolito, y realmente acá está generando dos metabolitos. Ahora bien, cuando hablamos de la transcripción, hablamos de ARN, no solo mensajero, hay un montón de ARN, pero hablamos de ARN generalmente. Es como un ADN se transcribe en un ARN. Con respecto al ARN mensajero, si podemos ver acá, tenemos el ARN por masa, o sea, cuánto peso, cuántas unidades de ARN hay. Y si miran, la mayoría del ARN que tiene una célula es 80-90% de ARN ribosomal. El ARN ribosomal está dentro de los ribosomas y es un cofactor que regula la traducción de proteínas. El ARN mensajero solo es el 3 a 7%. Esto es dependiendo de qué estirpe celular sea, pero si se fijan es solo del 3 al 7%, o sea que en masa es casi nada. O sea, no hay casi ribonucleótidos de ARN mensajero, solo el 3%. Uno de cada 20, uno de cada 25 secuencias son de ARN mensajero, o bases de ribonucleótidos son de ARN mensajero. Después, en segunda posición tienen los ARN de transferencia y bueno, otros ARN largos no codificantes, que es lo que los vamos a ver más adelante, pero la mayoría por masa es de ARN ribosomal. ¿Por qué? Porque los ARN ribosomal son bastante largos, o sea, son secuencias largas.
Ahora, cuando vamos al número de moléculas, el que mayor cantidad tiene es el ARN de transferencia. Y esto es entendible, ¿por qué? Porque el ARN de transferencia es el que transporta los aminoácidos hacia el ribosoma para traducir proteínas. Entonces ustedes necesitan mucha cantidad de ARN de transferencias para que haya mucha disponibilidad de aminoácidos para que el ribosoma pueda traducir proteínas. Si van a la cantidad el segundo en cantidad de número de moléculas es ARN ribosomal, o sea, si lo estamos viendo, la célula es casi una fábrica de proteínas porque tiene muchos ARN involucrados en la transferencia y en la función ribosomal. O sea, estos dos ARN son de cómo funciona el ribosoma y estos dos también son de cómo funciona el ribosoma. Y el tercero es ARN mensajeros. O sea, el ARN mensajero, aunque es importante, no es uno de los más importantes que tiene una célula. También están los ARN pequeños nucleares o nucleolares, que los vamos a ver más adelante, los vamos a describir un poco más, pero los ARN inhibitorios, pero, o sea, de por sí la mayoría de los ARN de la célula están involucrados en la traducción de proteínas. Ahora, cuando vamos a las proteínas, ¿por qué es importante tener una fábrica? La célula en sí sería una fábrica de proteínas, de lípidos también, pero mayormente una fábrica de proteínas. ¿Por qué? Porque son el 50% de la masa de una célula. O sea, de la masa seca sería, si le sacamos el agua a la célula, el 50% de la célula es proteínas. El resto son lípidos, son diferentes variantes de compuestos, ADN, ARN, pero el 50% de la masa es proteínas. Y cumplen diferentes funciones. Bueno, pueden ser estructurales, como por ejemplo puede ser citoesqueleto o matriz intracelular, el colágeno, por ejemplo, enzimáticas. Enzimáticas es que ayudan a un proceso químico a que ocurra más rápido. Puede ser, por ejemplo, una fosforilasa, una quinasa, una transferasa, puede ser, hay diferentes funciones, no sé, una helicasa, hay diferentes tipos de proteínas. Y regulatorias. Regulatorias, por ejemplo, podrían ser los factores de transcripción, que son proteínas que las vamos a ver más adelante, que están involucradas en la regulación de la transcripción. Otros que regulan procesos metabólicos, cómo funciona el Golgi, cómo funciona el retículo, sabemos que esas proteínas pueden activarse o inhibirse para bloquear diferentes procesos metabólicos en la célula. Entonces, la síntesis proteica depende de diferentes tipos de ARNs. Esos tipos, para generarse, se tienen que producir a partir de el ADN. El que tiene la información para producir los ARNs es el ADN. Entonces, a partir de esto lo que vamos a ver es como si fuera el ejemplo cuando viene la secuencia del qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Lo que vamos a hablar ahora es de la transcripción que ¿Quién la hace? Es la ARN polimerasa. La ARN polimerasa es una proteína que en el caso de las bacterias es una sola, en el caso de las eucariotas hay más de una variante, pero si acá tienen, este es un ejemplo de una ARN polimerasa de levadura, fíjense acá tienen el ADN doble cadena, fíjense que está el surco mayor, el surco menor, estas son diferentes unidades, la ARN polimerasa es bastante grande, y acá tienen el ARN saliendo desde esa molécula. Y si se fijan acá en el centro pueden ver donde está abierto el ADN para que en esa horquilla, es la horquilla de copiado, de transcripción, en esa horquilla es donde se está generando el ARN. Esta visión, le faltan proteínas para que se pueda ver, pero acá debajo esto es como si lo estuvieran viendo desde abajo a la ARN polimerasa y hay muchas de las proteínas que están encima, o sea, que están en abajo, que no se ven para que puedan ver la horquilla de replicación. Con respecto a las eucariotas, como les dije antes, las procariotas tienen un solo tipo de polimerasa, ARN polimerasa. Las procariotas tienen 3, 4, 5, dependiendo, o sea, de por sí estas son de levadura. Este ejemplo que está acá es un paper de un laboratorio de Alemania que muestra la estructura cristalina, o sea, lo que hicieron fue hacer cristales con proteínas para ver su estructura y pueden, por ejemplo, la polimerasa 1, que tiene una estructura, fíjense que las unidades que están marcadas con el mismo color son variantes parecidas, o sea, son subunidades de la poliproteína
que están marcadas con diferentes colores, pero que se comparten entre las polimerasas. Tenía la polimerasa 1, la polimerasa 2 y la polimerasa 3. Como pueden ver, la polimerasa 3 es mucho más grande, la polimerasa 2 es la más pequeña, podemos decir, pero no es tan pequeña, pesa casi un megadalton. Imagínense un megadalton. Imagínense que la albúmina, que no es una proteína, no es una más grande, pero una proteína grande, pesa 60 kilodalton. Esto pesa un megadalton, así que es 20 veces más grande que una proteína de albúmina. Y tienen, acá en este caso, acá está stall, significa que está frenada sobre un ADN. Fíjense que acá hay secuencias de ADN metidas en el medio. Acá también hay secuencias de ADN, acá también. Y lo que cambia es qué tipo de ARN traduce cada una. Acá tienen, por ejemplo, un ejemplo en donde está también, en este ejemplo que ven acá, Pol2-PIC está en el complejo de preiniciación, que lo vamos a ver más adelante, pero lo que tienen son las diferentes subunidades de la polimerasa y cómo están ubicadas y cómo doblan el ARN. Lo vamos a ver más adelante, cómo cambia la estructura del ARN cuando está unido el complejo de preiniciación. Entonces, en la célula eucariota tienen 3 tipos de polimerasas, ya lo dijimos, y cada una cumple una función diferente. La polimerasa 2, por ejemplo, está involucrada en la síntesis de ARN mensajeros. La polimerasa 3 está involucrada en la síntesis de ARN transferencias y ARNs nucleares pequeños o nucleares pequeños y nucleares pequeños. Todos estos ARN están involucrados o en ribonucleoproteínas nucleares que están o en el splicing, que es la edición de ARN, o en la estructura del nucleolo, que es el lugar donde se generan los ARN ribosomales y los ARN transferencias, y son más que todos funciones similares a enzimáticas porque forman parte de ribonucleoproteínas, o sea que son una proteína con un ARN pequeño dentro que cumple funciones en diferentes procesos metabólicos dentro del núcleo. Y después tienen, por ejemplo, ribonucleoproteínas nucleares y citoplasmáticas pequeñas que también son sintetizadas por la 2 y la 3. La 1 genera los ARN ribosomales, que son los ARN largos que tiene el ribosoma. Recuerden también que en el caso de los ARN transferencias son cortos, o sea, generalmente la diferencia es la polimerasa de la ARN polimerasa 3 es una polimerasa muy procesiva, o sea que trabaja muy rápido y genera muchas copias de lo mismo. Y el ARN ribosomal es una enzima que es procesiva también, o sea que es rápida, pero tiene como un poco más de control porque genera los ARN ribosomales que están involucrados en la traducción de proteínas. Y la ARN polimerasa 2, que es la que traduce los ARN mensajeros, que son los que codifican para proteínas, tiene todos unos sistemas de proofreading, que sería como de lectura y de chequeo de que la información que está transcribiendo es la correcta. Entonces, si volvemos al ejemplo de qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué, que es lo que nos hacían hacer en la secundaria cuando queríamos hablar de escribir un texto o una noticia, en el caso de qué, la transcripción, ya dijimos, quién la hace la ARN polimerasa. Ahora vamos a cambiar un poco el orden de las cosas, pero dónde la hace en el núcleo, cómo la hace en diferentes etapas y son las que vamos a ver ahora. Son la etapa de preiniciación, la iniciación, el despeje del promotor, la elongación y la terminación. Nosotros vamos a resumirlo en 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. Vamos a hablar un poco de preiniciación, pero la idea es que ustedes vayan viendo cómo funciona el sistema generalmente en las células eucarióticas. Y el primero es la iniciación. La iniciación es cómo una secuencia que codifica para una proteína, un ARN que cumple alguna función en la célula, es reconocida por la polimerasa. Esto está regulado generalmente por factores de transcripción. Los factores de transcripción son proteínas que se unen al ADN a secuencias específicas y lo que hacen es inhibir o favorecer la unión de la ARN polimerasa. En este caso, si fuera un ARN mensajero, sería ARN polimerasa 2. Si fuera un ARN ribosomal, sería polimerasa 1, y etc. Lo que hace la factor de transcripción es anclar o indicar a la polimerasa
en este lugar hay que transcribir un ARN mensajero, y lo que ocurre es que cuando la polimerasa se une, lo que hace es abrir la secuencia para que se produzca la transcripción. Lo que se forma es una burbuja de transcripción. ¿Cómo se regula la transcripción? Lo regula un promotor. Un promotor es una secuencia de ADN que cumple funciones de regulación. O sea, lo que hace es, hay secuencias específicas dentro de este elemento. Generalmente está aguas arriba del sitio de inicio de transcripción. Sitio de inicio de transcripción es en el punto que la polimerasa copia la primer base de ADN a primer base de ARN. Que sería en este punto acá, sería el punto de inicio de transcripción. Hay diferentes elementos, pero por ejemplo TATA se llama caja TATA, que fue el primer elemento descrito como regulador de transcripción. Tiene una secuencia característica que es TA, TAAAA o TATATAA. O sea, hay diferentes variantes, pero lo que tienes es, como ven, tiene muchas bases T y A. Esta es una pregunta que generalmente hago en el teórico, pero bueno, ahora no la vamos a poder hacer porque no están presentes. Pero, ¿por qué creen que esta secuencia sería un lugar de fácil, ¿cómo decirlo? Un lugar de fácil modificación? Porque son todos enlaces de dos puentes de hidrógeno nada más. Si fijan, son todas TAs. Entonces, solo hay dos puentes de hidrógeno. Entonces, esta secuencia es muy fácilmente manipulable. O sea, si hubiera C o G en esta región, sería más difícil modificar las uniones del ADN. Como son dos enlaces, recuerden siempre que las uniones GC son más fuertes que las uniones AT. Entonces, acá en estas uniones, la enzima polimerasa puede mover más el ADN para poder modificar su estructura. Ya vamos a ver más adelante cómo lo hace. Pero fíjense que hay diferentes moléculas. Tienen la caja TATA, que está aquí. Aguas arriba está el elemento respondedor ATF2B. Lo que hace este elemento es unir el factor TF2B, que es parte de la polimerasa. Después tienen el INR o iniciador, que es en el punto donde se inicia la transcripción, que se une TF2D. Y después está el elemento promotor distal, que está aguas arriba del sitio de inicio de transcripción. Este elemento no fue descrito no hace muchos años, ya sería muchos años, de hace como 15 o 20 años que se describió. Cuando yo empecé a trabajar con este elemento, era un elemento nuevo, así que imagínense que la edad que tengo, pero es un elemento que regula la transcripción que está aguas arriba. Hasta el 2002 no se conocían elementos que estuvieran aguas arriba que regularan la transcripción de un gen. Se pensaba que toda la regulación era desde el punto de inicio de transcripción hacia el 5'. No se pensaba que hubiera elementos que regularan hacia el 3'. Este es un trabajo que salió en el 2015, que lo que hace es, como dice acá, es un review. Lo que hace es una revisión de lo que se conoce hasta el momento. Esto estamos hablando en marzo del 2015. Lo que habla este trabajo es de los elementos, los core promoters. Los core promoters son la región del sitio inicio de transcripción. Generalmente es de 30 bases para aguas arriba y 30 bases aguas abajo del sitio inicio de transcripción. Ese es el core promoter o el promotor núcleo, que es donde el elemento mínimo para que la polimerasa se pueda unir y empezar a transcribir. En este caso, este trabajo lo que hacen es recopilar toda la información que hay. Fíjense que acá ya habla de una caja TATA, un elemento respondedor a TF2B aguas arriba de la TATA, uno que está aguas abajo, un iniciador o TST, porque ya descubrieron que había otro elemento parecido. Después una secuencia DC1, 2 y 3. En este caso, en este trabajo no hablan del 3, pero hablan de doble 2. Pero generalmente son elementos que están entre medio del DPE, que son secuencias importantes. La mayoría de estos descubrimientos los hicieron en genes de drosófila, pero ahora ya se están descubriendo muchos a partir de la secuenciación de ARN, se está descubriendo mucho en eucariotas, porque hasta hace 4 o 5 años atrás no se hacía, se hacía solo genómica, y el descubrimiento de los sitios de inicio de transcripción era uno a uno. Cada célula, cada ARN se tenía que, por una técnica molecular, se describía cada uno a uno desde dónde se empezaba a transcribir cada ARN mensajero. Ahora existe el RNA-seq, que es una técnica que lo que hace es
hace un high throughput de todos los ARN en una célula y puede ver hasta si hay splicing alternativo. Splicing alternativo es cómo se edita un ARN, lo vamos a ver más adelante, pero se puede, a partir de una técnica, describir cómo funciona todos los puntos de inicio de transcripción de una célula o de un grupo de células a partir de la extracción de su ARN. Y además, bueno, acá también habla de las secuencias que regulan a partir de las regiones ricas en CG, que como lo puedo decir, son regiones ricas en CG, significa que son regiones con uniones muy, muy fuertes, y habla de él cuando son múltiples sitios de inicio de transcripción. Cuando hay múltiples sitios de inicio de transcripción, es una región muy rica en bases CG. Lo que más importante de este trabajo es que habla de que se conoce muy poco. O sea, estamos hablando de esto en 2015, pero si, fíjense que si traducimos directamente, o intento traducir lo que dice esto es extraído directamente del trabajo. Dice: los experimentos en vivos levantan preguntas sobre la importancia de los promotores núcleos en la transcripción, los elementos de promotores núcleos en la transcripción. Los estudios de genoma completo y de transcripción pervasiva o persuasiva, o sea, esto era cuando todavía no existía el RNA-seq o se usaba muy poco. En el genoma sugieren que la mayoría de los genes no tienen un elemento promotor núcleo definido, o sea, no se conocía o no se conoce cómo se regula ese elemento promotor que está regulando ese gen. Y habla de que, digamos, levantando o elevando preguntas sobre los roles de los elementos promotores nucleares o base. Si se fijan, está hablando de que, ¿por qué dice esto? Porque cuando se describió la caja Tata, era porque la mayoría de los genes que son altamente transcriptos, como por ejemplo la actina, la tubulina, todos esos genes generalmente tienen elementos Tata. ¿Por qué? Porque son genes que se expresan en mucha cantidad en la célula. Entonces, la mayoría de los genes que se empezaron a investigar fueron en bacteria, y se hace sobre ARNs que estuvieran disponibles, que hubiera mucha cantidad en la bacteria, porque no había mucha posibilidad de purificar un ARN. Entonces necesitabas hacerlo sobre ARNs los de mayor cantidad, porque no eran muy buenos los sistemas de purificación de ARN. Entonces los primeros genes que se describieron eran todos de ARN con caja Tata. ¿Por qué? Porque son los que mayor expresión tienen. Pero después empezaron a ver que la caja Tata, en este trabajo habla de que solo el 5% de los genes, o sea, uno de cada 20 tiene caja Tata. Y está bajando depende de la especie, pero baja 2%, 3% la cantidad de genes que tienen caja Tata. Si se fija, dice, también el otro punto, dice, los ARNs no codificantes utilizan los elementos promotores nucleares base en la misma forma que los genes no codificantes, genes que codifican proteínas. O sea, habla de cómo los RNAs no codificantes, que se empezaron a ver no hace mucho que se conocen los ARNs no codificantes largos, que son ARNs que se transcriben, pero nunca se traducen. Y hay un montón que todavía no se conoce la función. Hay ARNs larguísimos que la célula produce, que después los edita, pasa por splicing todo, pero no se traduce en una proteína. Y algunos no se conoce la función todavía. Muchos se conocen la función, pero la mayoría no se conoce la función. Entonces, lo que plantea este trabajo es decir, estamos en una posición de decir que conocemos un montón la transcripción. No, lo que está diciendo es que no lo conocemos. Ahora vamos ya al complejo de iniciación de transcripción. La célula lo que hace es, en este caso vamos a hablar de la caja Tata, que es el ejemplo clásico. Si se fijan acá, tiene una caja Tata. Se une TF2D, que es el TF2D incluye la Tata Binding Protein. Esta TBP es una proteína que reconoce la secuencia TATAT. O sea, esa secuencia que es clásica en los genes de alta transcripción, es reconocida por esta secuencia que se llama Tata Binding Protein. Y además de eso, tienen los factores asociados a la transcripción, que de la Tata Binding Protein hay uno de esos, pero son todos estos factores que están aquí. O sea, la Tata Binding Protein y otros factores se unen a esa región. Y todo esto forma el TF2D. TF2D es el primer factor que se une. Esto atrae a la TF2B, que en este caso, fíjense, acá está puesta como adelante, pero también en algunos trabajos la ponen detrás, porque se une a la región de aguas arriba o aguas abajo de la secuencia.
la TF2F y la RNA polimerasa, que en este caso, como es un RNA mensajero, sería polimerasa 2. Y después de esto se une la TF2E y la TF2H. Las funciones de las diferentes subunidades del complejo de iniciación de la transcripción, en el caso de la TF2H tiene función helicasa y quinasa, o sea, si es helicasa lo que hace es abrir la secuencia para formar la horquilla de transcripción, y después, por ejemplo, la TF2B es para unión de la polimerasa, y la TF2F también es para, lo que hacen es estabilizar la unión de la polimerasa al complejo de iniciación. Y ya la TF2E y la TF2H cumplen funciones más que todas enzimáticas en el proceso de transcripción. Bueno, en este trabajo lo que quería comentarles es algo que se publicó no hace mucho, se publicó en el 2017, y lo que habla es de nuevos descubrimientos, porque uno piensa decir, bueno, todo esto que está dando los profesores es del año ñaupa, o es muy viejo, son cosas que se saben de hace 50 años, que muchas sí son así, muchas cosas se saben de 50 años atrás. Pero este trabajo es muy interesante porque habla de cosas que no se sabían sobre el ADN, perdón, sobre la RNA polimerasa, y cómo funciona lo característico. Fíjense que en este caso habla de lo que usan es una secuencia de ADN muy corta, con una caja TATA, con un sitio de iniciación de transcripción y una molécula de un tamaño pequeño para cristalizarlo. Lo que hacen es, después lo utilizan como modelo de estructura cristalina, y a partir de unos mensajes de fluorescencia pueden descubrir cosas nuevas. Este trabajo se hizo sobre la RNA polimerasa de bacterias, y lo que descubrieron es que, aunque no lo crean, se pensaba hasta el 2017, pensaba que la polimerasa necesitaba 2 iones de magnesio. Bueno, con este trabajo descubrieron que necesitaba 3 iones de magnesio. Y lo más importante, que uno de los iones de magnesio está involucrado bastante en el proceso de apertura de la horquilla de transcripción. Otro punto importante que describen en este trabajo es que la polimerasa busca la secuencia. Cuando encuentra la secuencia de anclaje, lo que hace es doblar la secuencia, o sea, como que la dobla un poco, o sea, como que dobla la secuencia. Eso, imagínense que energéticamente es bastante complicado, porque tienen que comprimir de este lado y expandir de este lado. Y una vez que eso se sabía ya, pero lo que descubrieron es que hay un giro. O sea, que lo que hace la polimerasa es retorcer, digamos, la palabra no está bien decirlo así, pero lo que hace es girar la secuencia para que sea más fácil desplegarla. Y cuando la gira, se despliegan, y fíjense que quedan unidas de esta forma, y de esta forma puede empezar a copiar y a transcribir. O sea, forma la quiz de transcripción. Imagínense que esto fue descrito en la RNA polimerasa de bacterias. O sea que lo poco que se conoce de cómo funcionan las polimerasas. Y esto terminó de explicar porque antes no se sabía con los procesos que había, los tiempos que tardaba la polimerasa en transcribir, no explicaban los datos que se obtenían. O sea, se calculaba que la polimerasa tenía que ser más rápido de lo que realmente era. Lo que pasa es que este paso que está aquí, el giro no estaba considerado. Entonces, cuando descubrieron este paso, se dieron cuenta que la velocidad de transcripción está dada o está retrasada por los cálculos matemáticos que hacen de cuánto debía durar, porque faltaba un giro, faltaba un paso en el proceso. Y esto se describió en el 2017. O sea, fíjense que estamos hablando de hace menos de 3 años. 3 años en este momento, hace poco 3 años. O sea que es un trabajo en Science, una revista más importante del mundo. O sea, imagínense que no se conocía cómo funcionaba la polimerasa bacteriana, y que este giro era un paso indispensable para que funcionara. Ahora vamos con los pasos de directamente cómo funciona la transcripción. Lo que ocurre es que una vez que la polimerasa está en unidad de promotor, imagínense, esta que tiene aquí es un ejemplo de una polimerasa de levadura. Acá tiene un ADN en sentido 3', 5', y debajo tienen la secuencia de la cadena complementaria. Imagínense que acá habría una horquilla que no está puesta para que sea más fácil verlo, pero habría una horquilla, y lo que ocurre una vez que la
la polimerasa reconoce la región donde tiene que unirse, abre la horquilla y empieza a agregar las bases de ADN, de ARN complementari'as a la secuencia de ADN. Entonces, uno a partir de una secuencia, de la secuencia de la cadena 5', 3' del ADN, podría saber cuál es la secuencia de el ARN. En este caso, fíjense que acá sería AUG, CUU, en el caso del ADN, que es el que tomó tomó como molde el de arriba, pero la secuencia de la cadena complementaria sería ATG, CTT. Entonces, fíjense cómo se cambian las T, las timidinas por uridinas en la secuencia del ARN mensajero. En este caso, el ARN, no sabemos si es mensajero, pero bueno, si fuera polimerasa 2, sería un ARN mensajero. Y lo que se genera es un extremo 5' conteniendo un fosfato que no está marcado aquí y un extremo 3' conteniendo un hidroxilo, al igual que el ADN. Acá hay un video para que vean, o sea, el ejemplo es muy gráfico, muy 2D. Este es un ejemplo de un video de un proceso de iniciación mediado en 3D. Esta es una página muy interesante, dnalc.org. Es bastante interesante porque acá lo que tienen es un factor de transcripción que se une el ADN y lo que va a hacer es anclar la polimerasa. Acá ya están entrando, ahí llegó la polimerasa 2 y cuando tiene las señales correctas, lo que va a hacer es abrir la horquilla. En este caso, en este video no estaría marcado, pero tendría que girar el ADN. Este es el complejo de inicio de transcripción. Ya tendría TF2B, TF2D, TF2F, TF2H. Y esto que tiene acá es un activador. O sea, no solo hace falta que esté el complejo de iniciación, sino que necesita factores de transcripción que activen que esta proteína desde la iniciación pase hacia la elongación. Entonces ahí se activa, se liberan factores que no son más necesarios y comenzaría la elongación, que es la siguiente etapa. Bueno, la siguiente etapa es la elongación. Y lo que habla la elongación es a partir desde que se inicia la transcripción, cómo se produce el ARN mensajero largo. En este caso es importante describirlo porque muchas veces ocurre que la polimerasa sintetiza 20-30 ribonucleótidos, o sea, 20-30 bases de ARN y después se despega. ¿Por qué? Porque la señalización no fue correcta. Eso ocurre mucho en los genes que la polimerasa necesita genes que estén, por ejemplo, genes que estén disponibles para transcripción, pero que no se transcriban. ¿Qué significa esto? La polimerasa está transcribiendo esos pequeños ARN pequeños todo el tiempo para mantener la horquilla de transcripción abierta todo el tiempo en ese gen. Entonces, en el momento que los factores que indican que ese gen se tiene que transcribir, la polimerasa no tiene que hacer todo un proceso de mover el ADN, despegar factores, unirse factores de activación, de inhibición, sino que ya está todo listo para que cuando sea necesario ese RNA se transcriba. Entonces, pasa muchas veces que lo que hay es una iniciación, pero no hay elongación. ¿Por qué? Porque la polimerasa no tiene los factores o no fue activada de la forma correcta. La RNA polimerasa 2 tiene una cola muy larga, que lo que ocurre en esa cola es C-terminal. En esa cola lo que ocurre es muchas fosforilaciones. Si las fosforilaciones no fueron las correctas, la polimerasa no es capaz de elongar. Puede iniciar, pero no elongar. Entonces, de esta forma la célula puede regular qué genes se transcriben o no a partir de fosforilar de forma correcta o incorrecta una polimerasa. Entonces, lo que ocurre cuando ocurre la elongación es
muchos factores del promotor se despegan, y el factor de transcripción también, que los factores de transcripción que están cerca del inicio de transcripción están regulando la polimerasa también, y se va moviendo la secuencia de base en base en dirección 5', 3'. Esto es importante que lo recuerden, porque es igual que la ADN polimerasa, o sea, que lo que hace es traduce de 5' a 3', y como les dije antes, que lo vimos en el gráfico, se sintetiza el ADN en dirección 5' a 3', y la hebra que toma como molde es la complementaria, la que está en sentido 3', 5', la de arriba. Entonces, la secuencia que ustedes tomarían, si ustedes tuvieran que leer qué secuencia traduce un ARN mensajero, lee, copia la cadena que está en sentido 5', 3', leyendo la cadena 3', 5', la cadena complementaria. Entonces, un punto importante es que en la burbuja de transcripción hay 8 bases unidas de ADN-ARN, es más largo, son casi como 20 bases las que están dentro de la polimerasa, pero hay 8 bases de ADN-ARN apareadas. Si hay un error, en este caso, en algún proceso, la polimerasa se despega y deja de producirse ARN mensajero o ARN en general. Entonces, el ADN molde, que sería la cadena, la hebra molde, el ARN naciente y la polimerasa es un complejo muy estable para producir genes largos. Entonces, en la elongación lo que ocurre es que se producen secuencias de ARN, que lo que ocurre es que durante la elongación no es que solo se produce esto, lo que hay también es una maduración o un procesamiento del ARN para que sea estable. En este caso lo que ocurre es que al extremo 5' del ARN se le agrega una 7-metilguanosin-trifosfato. El nombre es muy largo, pero es 7-metilguanosin-trifosfato. Lo que ocurre en esta cadena es que se une, imagínense que era el fosfato 5', sería como un fosfato que estaba acá en la adenina, ese fosfato y hay una unión fósforo, un puente trifosfato, o sea, lo que unen es una base al revés, sería una 7-metilguanosina. ¿Por qué? Porque acá tiene un metil, un grupo metilo, y lo que hace es agregar este carboxilo, sería el mismo que pero lo que hace unión un extremo 5' con un extremo 5'. Entonces, de esta forma lo que les queda no queda un fósforo libre. Hay muchas exonucleasas, exorribonucleasas, que lo que hacen es reconocer fósforos libres en los extremos del ARN y degradarlos. ¿Esto es por qué? Porque no fue bien madurado. Proteínas virales, por ejemplo, los ARN virales vienen sin el fósforo por ahí, entonces, sin la metilguanosina. Entonces, de esa forma la célula usa como un sistema de defensa que si hay un fósforo en el extremo de un ARN, lo debe degradar. Hay RNasas específicas que degradan fósforos libres en el extremo 5'. Entonces la célula lo que hace es, agregando esta 7-metilguanosina en el extremo, es proteger de que los degraden las exonucleasas. Y después lo que ocurre es la terminación. Cuando la célula termina de sintetizar el ARN mensajero, hay secuencias específicas en el ADN que se llaman los sitios de poli A, o sea, regiones poli A y sitios de poli A. O sea, la última base que se transcribe es el sitio de poli A, y la región es una región que indica dónde se debe terminar. Y lo que ocurre es que la ARN polimerasa directamente no hay ningún factor, no hay nada que lo haga. Es la polimerasa, a partir de la secuencia y de modificaciones en su estructura, se despega y se utiliza en otro proceso de transcripción. Entonces, una vez que la polimerasa termina de traducir, esto puede ocurrir como queda el extremo libre del ARN mensajero, el extremo 3'. Lo que ocurre es que empieza a funcionar, ya esto es un proceso de maduración del ARN, una polimerasa, que es una proteína, en este caso acá tiene una estructura, es la estructura cristalina de la polimerasa levadura, que lo que tiene es una estructura que lo que hace es, tiene un grupo ATP, tiene un ATP que lo usa como para modificar, y 3 iones magnesio, acá hay un ion magnesio marcado, pero lo que hace esta proteína es agregar una secuencia de poliadeninas en el extremo 3' del ARN mensajero.
y lo hace a partir de la ATP, o sea, utiliza como sustrato energético el ATP y ese mismo ATP lo va agregando al extremo. Toma el extremo de oxilo, que acá está visual para que ustedes lo puedan ver, pero estaría dentro de la proteína, y lo que hace es avanzar y ir agregando adeninas, una a una adeninas sobre la secuencia. Puede agregar desde 20 a 500, 200, 300 es el promedio generalmente. Y también tiene la misma función que la modificación de la 7-metilguanosina. Es proteger el extremo 3', también tiene otras funciones que las vamos a ver más adelante, pero la función principal sería proteger contra exonribonucleasas que atacan los extremos 3' libres. Cuando empieza a comer desde este extremo, no va a llegar a secuencias importantes del gen que están acá adentro. Entonces, cuando termina este proceso, lo que ocurre es, la célula lo que hace es, como ven acá, la primera se va sintetizando a RNA mensajero, está elongando. Esto lo hace a una tasa de 1300 a 4500 pares de base por minuto. O sea, pares de base no, bases de ARN mensajero por minuto. O sea que un ARN mensajero de 6000 bases lo haría entre 1 y 2 minutos, tardaría en traducirlo. Entonces lo que hace es, cuando termina la traducción, lo que ocurre es, la polimerasa queda unida, perdón, ahí está, lo que ocurre es, se libera el ARN mensajero y la polimerasa se despegaría del ARN, en este caso del ADN. En este caso no está marcado, pero lo que ocurriría es eso. Ahora, acá ya vamos al proceso de maduración del ARN mensajero, que se le agregó una cola de metilguanosina trifosfato, se le agregó una cola de poli A, y lo que ocurre posteriormente es el proceso de edición. O sea, la polimerasa tiene, el ARN mensajero tiene, que es un precursor, tiene tanto secuencias exónicas como intrónicas. Para que sea una memotecnia, exón significa que salen del núcleo. O sea, serían las que serían importantes en la regulación o en la traducción de un gen. Las intrónicas son las que quedan en el núcleo. Entonces, cuando una proteína se tiene que editar, lo que ocurre es que hay una edición, hay un corte y se le quitan diferentes regiones que son las intrónicas y quedan solo las exónicas. En este caso, acá tenemos como el ejemplo anterior, tenemos un 7-metilguanosina en el extremo, tenemos la cola poli A en el otro extremo, faltó el hidroxilo, pero la idea es que hay regiones, en este caso hay bases específicas, generalmente son G1 en el extremo 5', dentro de un contexto de bases, que si quieren lo pueden buscar ustedes, pero no es importante para este práctico, pero hay bases específicas que tienen que tener una secuencia y un orden específico para que ocurra el splicing, que lo vamos a ver más adelante cómo funciona, pero lo que ocurre es que hay bases específicas en el extremo 5' y en el extremo 3', que lo que hacen es marcar los sitios de corte. En este caso, este G1 en el extremo 5' y esta G en el extremo 3' marca donde se cortaría. Entonces tienen un exón 1, un intrón 1, este sería el que saldría de secuencia de ARN precursor, y el exón 2 que quedaría en la secuencia de ARN maduro, que saldría del núcleo. Recuerden siempre, como les dije antes, exón es el que sale del núcleo, intrón es el que queda, el que no formaría parte del ARN mensajero. Entonces, una vez que se edita, lo que ocurre es que se unen a partir de esta base G, está aquí, y a partir de esta base G que está aquí, sería la secuencia esta. Y tendrían un ARN mensajero. Esto es una simplificación de lo que ocurriría con todos los exones. Partes de esa secuencia se sacan del ARN mensajero precursor y terminan con una mensajero madura con menor cantidad de secuencia. Imagínense que hay genes, por ejemplo, el gen del CFTR, que es el gen que está mutado en la fibrosis quística, tiene 300.000 bases de ARN mensajero y termina en una secuencia, creo que era de 6.000, me parece, el ARN mensajero final, no me recuerdo, pero son 300.000 bases inicialmente y termina en 6.000 después de editado o madurado. Tiene como 25 exones. O sea, imagínense que hay un montón de procesos de splicing o de edición de ARN en el núcleo celular. Todo esto ocurre dentro del núcleo.
Y como se acuerdan que les dije en un momento que hay, por ejemplo, proteínas o genes que tienen dentro del intrón 1 otro gen. Entonces lo que ocurre acá, hay un gen con su región codificante que está dentro de esto, que se libera y sale del núcleo y se expresa otra proteína. Entonces lo que ocurre es, a partir de un ADN original, se forma un ARN mensajero precursor, que es una secuencia copia idéntica a la hebra complementaria, la molde en el ADN, con una maduración que posee un primer proceso de maduración que lo que hace es agregar una acetilmetilmonosin trifosfato en un extremo y la coleopolia en el otro, y posteriormente ocurre, que realmente no es posteriormente, es casi en paralelo, o sea, mientras se va sintetizando hay splicing y se sacan los intrones y queda el ARN maduro sin intrones. A veces puede ser que ocurra que algunos intrones queden o que haya cambio de exones en la secuencia y se produce el ARN mensajero maduro. ¿Cuáles son las diferencias más importantes que tenemos que como guardar de esta etapa? Es que los procariontes tienen una sola ARN polimerasa. Las eucariontes, como recuerdan, tenían 3. Hablamos que tienen 4 o 5 porque están las mitocondriales también. Tienen una ARN polimerasa mitocondrial. Y después un trabajo que se escribió hace poco habla de una polimerasa 5, que sería como una quinta polimerasa que podría funcionar en núcleo. O sea, un trabajo medio criticado en su momento, que hablaba de que una polimerasa mitocondrial o una modificación de la polimerasa mitocondrial podría tener un efecto en la traducción de genes en el núcleo. Pero bueno, fue medio criticado ese trabajo, no está totalmente cerrado si funciona de esa forma o no. En el caso de los procarentes, solo necesita unirse promotor o sea, se une el promotor del gen y se traduce, no hay activadores, no hay inhibidores, o sea, hay procesos activadores e inhibidores, pero no es que necesita un proceso de maduración la polimerasa para poder funcionar, se une y traduce. Hay activadores e inhibidores, pero no hay cofactores, digamos, la polimerasa. Y en el caso de las eucariotes hay un montón de factores de transcripción, factores enhancer, factores TF2B, TF2H, TF2E, TF2D, todos los factores que vimos que están involucrados en que funciona la polimerasa y además factores que fosforilan a la cola carboxiterminada de polimerasa para que funcione o no. En el caso de procariontes, este mensaje es medio como que está perdiéndose, pero hay un mensajero policistrónico y no hay splicing, eso es lo más importante, eso sí es así, no hay splicing en procariontes. Y en el caso de los eucariontes es un mensajero monocistrónico, que vamos a ver más adelante que eso es medio discutido, y hay maduración del ARN mensajero a partir del splicing, que fue lo que vimos hasta recién. Entonces, resumiendo, la célula para procesar el ARN mensajero precursor lo que hace son 3 diferentes procesos. El primero es agregar la 7-metilmonosina en el extremo 5', que es para proteger de exorribonucleasas. En el extremo 3' es el agregado de la coleopoli A. Y en el caso posterior, o sea, que es secuencial, sería la remoción de los intrones. ¿Cuáles son las funciones generalmente o principalmente de la coleopoli A? Se unen las polyabinding proteins, que son proteínas que se unen a la coleopoli A, que regulan la exportación del ARN mensajero hacia el citoplasma. También sirve para que el ribosoma lo reconozca. Si no tiene la polyabinding protein o PABP unida a la secuencia del ARN mensajero, el ribosoma no lo traduce. O sea, si falta la unión de esa secuencia, el ribosoma no funciona porque necesita como un cofactor para iniciar la traducción. Y a su vez regula la estabilidad del ARN mensajero en el citoplasma. O sea, si una coleopolia no tiene unida polyabinding protein, es degradada por exorribonucleasas. Entonces, de esa forma, la célula regula la estabilidad de un ARN mensajero protegiendo su coleopolia. Esta es una linda foto de microscopía electrónica, que lo que tienen acá es la polyabinding protein, está unida en el extremo 3', que tiene el extremo 5'. El ribosoma se uniría, se unen proteínas ribosomales al ARN mensajero y a su vez tienen ribonucleoproteínas,
que se unen en el ARN mensajero. Esto es lo que les hablaba de las ribonucleoproteínas nucleares que están involucradas en la regulación de la estabilidad y el transporte dentro del núcleo de un ARN mensajero. Esta es una representación de lo que se está viendo en esta foto de microscopía electrónica. Yo sé que es difícil verlo, pero créanme que acá lo que está ocurriendo es, hay un montón de proteínas. Esto es un poro nuclear, acá hay un poro nuclear, ahí tienen un ARN mensajero saliendo con proteínas pegadas, y acá tienen un montón de proteínas amontonadas con polybinding protein pegadas en el extremo. Están esperando como para salir por el núcleo. Imagínense que sería como una cadenita saliendo por un poro y se amontonan en la salida todas las proteínas para que salga ese ARN mensajero hacia el citoplasma. Ahora vamos a hablar del splicing, que es lo que dijimos anteriormente, cómo funciona. El splicing, en este caso acá habla de U1, U2 como los factores, porque es un ejemplo de un gráfico de levaduras. En el caso de eucariotas son otros nombres, pero es lo mismo en otras palabras. Lo que tienen es, en el caso que las ribonucleoproteínas involucradas en el splicing, lo que hacen es reconocer las regiones que, como les dije antes, por ejemplo, el UG y el GA, GA 5', UG 3', para lo que hacen es reconocen estas proteínas, la U1 en este caso en el extremo 5', la U3 en una región cercana al 3', y ya después se empiezan a pegar otros factores, y lo que hacen es formar una reacción enzimática, que lo que hace es atacar con una adenina que tiene que estar en esa posición, esa adenina, si no funciona. Esta adenina ataca al extremo 5', entonces queda libre el extremo 5' y se forma un lazo que después este extremo hidroxilo ataca al extremo 3'. Entonces de esta forma queda el intrón liberado y los dos exones unidos a través, y lo que queda es un lazo que después de la secuencia se recicla, se degrada en la secuencia de ARN. En el caso de si hubiera un gen en este caso, tiene que de alguna forma escaparse de este sistema, pero lo que hace es reutilizarse todas las secuencias, y a su vez las proteínas ribonucleares pequeñas del núcleo también se reutilizan. Esta foto de microscopía electrónica es muy linda. Lo que tienen acá es el ADN genómico, como está marcado, o ADN, en este caso no sería genómico porque es una foto de un proceso. Lo que hacen en este caso es ponen en un vidrio, ponen todos los factores que están involucrados en el splicing y de la traducción, o sea, son como procesos más limpios, en otra palabra, porque si ustedes hicieran esto en una célula, verían todo contaminado. Pero lo que pueden ver son todos los ARN mensajeros nacientes, y ya empiezan a ver todas estas bolitas que ven aquí, o esferas que ven aquí, son las secuencias de las proteínas de spliceosoma. Y si miran, la secuencia va creciendo, crece, en un punto se achica. ¿Por qué se achica? Porque lo que está pasando es que está ocurriendo el splicing. O sea, entonces, usted tiene un ARN que era largo y se va procesando y va quedando más corto. ¿Por qué? Porque la proteína lo está editando, la proteína, los factores de splicing lo están editando para sacarle los intrones. Y es una foto muy gráfica de cómo se forma como no es un arbolito de Navidad porque hay splicing. Si estos fueran procariotas, verían bien la forma de un triángulo, verían que esto crece para arriba así y seguiría así. En eucariotas es de esta forma, o sea, tienen como formas más variadas porque van sacando los intrones a medida que se van generando. Con respecto a las proteínas que regulan el splicing, hay otras proteínas también involucradas. En este caso acá tienen proteínas SR, que habla de las proteínas. El nombre está dado porque se llaman proteínas. Las proteínas son ricas en argininas y en serinas. La S es la abreviatura de serina y la R de arginina. Y lo que ocurre es que las regiones exónicas están protegidas por proteínas SR, o sea, se unen y evitarían que se unan las proteínas de splicing U1 o U2, que son las de levadura, para que no sea editado o sacado ese exón. A su vez se propone que las ribonucleoproteínas nucleares heterogéneas, están involucradas en el marcado de los intrones. Esto es una propuesta, no está completamente probado, pero habla de que estas son las
proteínas que marcarían a los intrones y las SR marcarían a los exones. Entonces la célula puede distinguir cuáles son regiones intrónicas o exónicas dependiendo de la marca que tengan cada una de las regiones. La CBC, que es la proteína, se llama Cap Binding Complex, complejo de unión a la CAP, que se llama CAP también a la 7-metilimonosina en el extremo 5', protegería de que no se degrade, y la Poly-A Binding Protein también le daría estabilidad, pero protegería también que no se degrade. Entonces, tiene un montón de proteínas que están involucradas en cómo se regula el splicing. En este gráfico lo que quería mostrarles es lo que habla de nuestra evolución, entre comillas. Lo que muestra es la cantidad de exones, el tamaño de los exones en el eje de las X y el porcentaje de esos exones en el eje de las Y. Entonces, si se fijan, tenemos que la mosca, que sería la menos evolucionada, entre comillas, de estas especies, tiene exones que tienen esta estructura. O sea, hay exones de 300, 1% de los exones tiene 300 pares de base. Si se fijan, en humano casi no hay exones de 300 pares de base. La mayoría de los exones son cortos. Tienen entre 100 y 200 pares de base. O sea, del 6 al 6,5%, casi el doble que en mosca de los exones son más pequeños. Esto habla de un aumento en el número de exones cortos en desfavoreciendo la presencia de exones largos. Fíjense, las moscas y los gusanos, o el gusano que es el Cenorhabditis elegans, que es el que se usa como modelo generalmente en estudios biológicos, tienen exones más largos. Lo que tiene humanos es que tiene mayor cantidad de exones más cortos y pequeños. Y si se fijan después, estos son los intrones. Si se fijan, este es el patrón de los intrones en humanos, el verde, y en violeta están el de gusano y en el rojo están los de moscas. Si pueden ver, hay como que los intrones cortos en humanos han desaparecido, y en moscas y en orugas hay mayor cantidad de intrones cortos. Esto también tiene que ver con el tamaño del genoma. O sea, nuestro genoma no es directo, o sea, pero nuestro genoma es mucho más grande que el de la mosca y el de Cenorhabditis. Pero habla de que el humano usó, para complejizar la regulación de un gen, tiene mayor cantidad de intrones largos que los que tiene mosca y gusano. Y fíjense que hay mucho más cantidad de exones mucho más largos que en estas especies. Lo que habla de cómo fue evolucionando en diferentes formas cada grupo biológico. O sea, los insectos y los nematodos fueron para un lado y el humano fue para otro. En este video lo que vamos a ver es cómo funciona el sistema de splicing en una presentación en 3D, que se acercaría un poco más a la realidad, pero bueno, sepan que no es completamente lo real. Fíjense, acá en amarillo está el exón, en verde estaría el intrón. O sea, el intrón es lo que se perdería en el ARN maduro. Fíjense que faltan las SR proteins en las HNRNP, faltarían, pero ven que tiene otros nombres en esta presentación, pero son los complejos, este sería el U1, el U2, y los complejos, cómo van cambiando factores en cada uno de los complejos y cómo van acomodándose y madurando para producir la edición del ARN mensajero. En este caso sería precursor, que todavía no estaría terminado. Fíjense que se van cambiando factores, entran y salen factores, y lo que se forma es el lazo en la adenina. O sea, ahí se fue a atacar la adenina, se reubicó el ARN mensajero y atacó la otra región, y ahí se formó el intrón que se fue, y el exón que se fue, el ARN maduro que se fue, y el intrón que quedó como un lazo se pierde y se degrada, y se desarman y se reciclan para realizar las diferentes ediciones. Acá tienen un ejemplo como sería en un ARN mensajero con muchos intrones. Todo el proceso iría editando y sacando a partir de los exones son amarillos, los intrones los verdes, y la célula iría, a medida que se va sintetizando, liberando los intrones, y dejando el ARN maduro listo para que sea exportado al citoplasma. Sepan también que esto tiene
la Cap Binding Protein, la Poly-A Binding Protein, las SR Proteins, tiene las HRNP, que estarían en este caso ya en el maduro, no estarían, pero bueno, son todas proteínas involucradas en el proceso de protección del ARN precursor y maduro. Acá hablamos ya del splicing alternativo. El splicing alternativo es como un cambio, un gen puede, digamos, transcribirse y madurar de diferentes formas y de esa forma puede cumplir diferentes funciones. Puede sacarse un exón no procesarse, en este caso acá tenían que este exón se salta. Si vemos esta forma cuando está marcado así como si fuera un triángulo, sería como una elevación, un descenso, sería lo que sería un intrón, marcar un intrón. En este caso, en este ejemplo, se perdería este exón y en este ejemplo quedaría el exón. Sería una de las formas de splicing antiguo es que se pierda un exón, que elija uno u otro exón, que son cassette en tándem, o sea que es la misma secuencia dos veces, metida o sea, dos exones en un intrón, que cambie el sitio de 5' de donde se edita, esto es muy común, o el 3', que un intrón quede en la secuencia, que sería más o menos lo mismo que esto, pero digamos, esto es que salte y esto que sería que quede un intrón en la secuencia. Que cambie el sitio de inicio de transcripción, esto también es muy común en las células que tengan dos sitios de inicio de transcripción diferentes, entonces se produce dos proteínas con un extremo N-terminal diferente, o que tenga sitios de poliadenación diferentes, o sea que pueda poliadenilar aquí o aquí, entonces si poliadenila diferente, tienen diferentes largos de RNA mensajero, lo que puede redundar en diferentes estabilidades. Acá tenemos un ejemplo de funciones antagónicas a través de un splicing alternativo. Tienen el RNA mensajero precursor de BCLX, que si lo editan de esta forma, uniendo exón 2 y 3, tienen BCLX S, que es pro-apoptótico, o sea que lleva a la célula hacia la muerte celular. Pero si lo editan de esta forma, manteniendo este intrón, esta región de intrónica, es el BCLXL, que sería el large, este es small, este es large, y sería anti-apoptótico. Entonces, la célula puede regular si va a apoptosis o no, dependiendo de cómo edita este ARN mensajero a través de splicing alternativo. Ahora bien, un gen o una proteína, ya vimos que no, ya lo vimos con todos los ejemplos anteriores. Clásicos ejemplos son, en este caso es el gen de la alfa-tropomioxina. Si se fijan, tiene un montón de exones, tiene muchos exones. Y fíjense que hay diferentes versiones. Es exones alternativos, acá salta un exon skipping. Hay diferentes variantes, pero lo que si se fijan es lo más importante y lo más interesante. Acá hay sitios de diferenciación diferentes, o sea, sitio por IA diferente. Acá tienen un sitio por IA, acá tienen otro sitio por IA, y acá tienen otro sitio por IA. Fíjense que depende de qué tipo de estirpe celular sea, es el tipo de ARN mensajero que producen. Fíjense, los fibroblastos tienen estas dos variantes, el músculo liso tiene esta variante, el músculo estriado tiene la acá arriba y el cerebro tiene esta otra. O sea, cada estirpe celular tiene una variante diferente. Y eso redunda en la función celular. Ahora vamos con la organización génica, que es sería un resumen de cómo ocurre en las células procariotas y eucariotas la regulación. La transcripción en procariontes es las proteínas generalmente están en policistrónico, o sea, como si, por ejemplo, se regula la expresión de, por ejemplo, no sé, el metabolismo de lactosa, que lo vamos a ver más adelante. Todos los genes involucrados en el metabolismo de la lactosa están bajo un mismo ARN mensajero con los diferentes genes, o sea, un policistrónico. Entonces, de esa forma, la célula, cuando necesita algún proceso, activa la transcripción de ese ARN mensajero, produce todas las proteínas involucradas en la vía metabólica y de esa forma ahorraría energía. En el caso de las células eucariotas, el sistema de regulación es más complejo. Cada
cada gen tiene un promotor, puede ser una amiga metabólica que tenga genes en diferentes cromosomas, en diferentes regiones, tienen exones, tienen intrones, pueden madurar por splicing alternativo de diferentes formas y tienen regiones reguladoras tanto en los intrones como en los exones, como las proteínas que regulan la estabilidad. O sea, hay muchas regiones de regulación de estabilidad que no están en procariotas. Y como vimos anteriormente, que ya lo habíamos hablado, procariotas, que fue el primer gráfico que vimos apenas empezamos esta presentación, procariotas tienen transcripción y traducción simultánea, las dos ocurren en el mismo espacio físico, y en eucariotas los transcripción ocurre en el citoplasma y traducción, que es lo que vamos a ver en el próximo teórico, transcripción ocurre en el núcleo y traducción ocurre en el citoplasma. Acá tiene lo que hablamos recién, de cómo un policistrónico regula, esto lo recuerdan, pero es biología 1 probablemente, la célula lo que hace es regular cuando hay lactosa presente. Si no hay lactosa presente, la célula tiene un represor unido al ADN que bloquea la transcripción. La polimerasa no puede transcribir todos estos genes. Cuando hay lactosa presente, la célula ingresa la lactosa, se une al represor, y lo inactiva. Entonces, de esta forma, la polimerasa puede unirse y transcribir todos los genes involucrados en el metabolismo de lactosa, que lo que hace la célula es la bacteria. La lactosa la transforma en glucosa y galactosa, dos sustratos químicos que la célula puede utilizar como fuente de energía. Ahora lo que vamos a hablar es de la beta-talasemia, que es una enfermedad que lo que afecta es los niveles de hemoglobina que tiene un eritrocito. En este caso lo afecta debido a que hay una mutación en una de las beta-globinas, puede ser la 1, la 2, beta 1, beta 2 globina. Y lo que ocurre es cuando faltan esas globinas, no se forma en forma correcta, no se construye en forma correcta la molécula de hemoglobina. Entonces los grupos hemos no pueden ser ubicados en la hemoglobina y por lo tanto no se puede transportar bien el oxígeno por las células de la sangre, los eritrocitos en este caso. Esto ocurre generalmente, hay miles de mutaciones, hay un trabajo que lo voy a poner en cualquier caso como cita de esto, pero una de las mutaciones que lo que ocurre es que hay problemas en el splicing. Se crea un sitio de splicing alternativo a partir de una mutación de una T en esta posición. A ver, lo voy a marcar. A partir de una mutación de una C por una T en esta posición se crea un sitio de splicing nuevo, entonces se crea un nuevo exón en esta región, que lo que hace cambia el marco de lectura y se produce un problema en el procesamiento del ARN mensajero y que lo lleva a un decaimiento y a una degradación dentro del núcleo, entonces no se genera proteína beta-globina. Otro de los ejemplos es que tiene que ver con enfermedades, que tienen que ver con transcripción, es el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad que lo que afecta son autoanticuerpos, o sea, anticuerpos generados por uno mismo contra las proteínas involucradas en el splicing, la U1, la U2. Entonces lo que ocurre es que hay defectos en el programa de splicing. Ayer o anteayer falleció una chica de 14 años por coronavirus que venía de un proceso de lupus mal diagnosticado en Chaco. Estuvo 6 meses con esta enfermedad que lo que afecta afecta a los órganos porque empiezan a fallar. O sea, la chica empezó con insuficiencia renal, pero son problemas generalmente sistémicos debido a que lo que está afectando es el splicing de los ARN mensajeros. Entonces se generan problemas a todo nivel en todos los tipos celulares. Y para terminar esto, le querés contar un ejemplo de cómo se pueden hacer ARN mensajeros sintéticos. Existen kits de diferentes empresas que lo que hacen es, uno puede tener un ADN plasmídico, que es un ADN circular que tiene su gen de interés con un promotor. En este caso en rojo estaría el promotor, en celeste estaría el gen de interés, o un fragmento de ADN lineal. Y lo que hace es poner un extracto que contiene todas las proteínas que son necesarias para hacer el ARN mensajero
Y también puede ser para hacer hasta las proteínas. O sea, hay los dos. Hay sistemas para hacer RNA mensajero solo o sistemas para hacer proteínas. Uno puede sintetizar in vitro proteínas. Son kits muy caros, pero generalmente se utilizan más que todo para ver el efecto de algunas mutaciones sobre la transcripción o la traducción de un RNA mensajero. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Este sistema es rápido, pero hay factores que un núcleo de una célula no estaría evaluando. Por ejemplo, si hay hay sistemas de control en el núcleo celular que lo que hacen es chequear que esté bien plegado, bien sintetizado un RNA mensajero. Si no está bien con los sistemas, chequeando los sistemas, se degrada. En este caso, generalmente son extractos nucleares, pero no funcionan de la misma forma que una célula viva. Entonces, aunque son buenos sistemas, se utilizan más que todo para producir RNA mensajeros y proteínas en cantidades pequeñas. No es para un sistema de producción de proteínas recombinantes. Es solo para evaluar cómo funciona el sistema de transcripción y traducción con diferentes mutaciones en una secuencia de ADN. Muchas gracias y seguimos en el práctico de traducción, perdón.